Hoy presentamos Isla de los Estados. Diario de viaje, 24 de enero de 1616. Muy de mañana vimos tierra a la mano derecha a distancia de 1 milla que corría hacia el oeste. Después de mediodía vimos al oriente otra tierra también montuosa y cortada, y distarían estas tierras una de otra como 8 millas, a los 54 grados 46 minutos. El 26 habíamos declinado hacia la tierra descubierta, hacia la parte del oriente, alta y quebrada, y corría al parecer del septentrión al lesoeste. Pusimoslo por nombre en nuestra lengua, Statenland, tierra de los estados. De esta forma, los navegantes holandeses Jacobo Lemaire y Cornelio Schouten documentaban a bordo del navío Concordia el descubrimiento de la isla de los estados. Situada al sur de la República Argentina, frente a la Tierra del Fuego y separada del continente por el estrecho de Lemaire, la isla del fin del mundo, como la llamara Julio Verne, nos aguardaba. Había transcurrido 1 mes desde nuestra llegada a la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, capital del territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Finalizados los preparativos en el continente a bordo del aviso Gurruchaga de la Armada Argentina, remontamos el canal de Beagle hasta su desembocadura oriental, dibujando en sus tranquilas y cristalinas aguas la trayectoria del viaje. Nuestro derrotero nos llevó a internarnos aún más en el Atlántico Sur, rumbo al paso Oglander. El cruce de ese paso nos situó entre las islas argentinas Picton, Lennox y Nueva, cuyas costas denotaban el rigor de los climas australes. Los vientos huracanados, el intenso frío, las crudas borrascas eran el escenario casi cotidiano de estos territorios, últimos confines australes de América continental. Dejamos atrás las islas con rumbo al noreste. Allí nuestra meta, la isla de los estados, 52 kilómetros cuadrados de tierra azotada por constantes temporales, vientos y lluvias, 52 kilómetros cuadrados de territorio salvaje. En ella permaneceríamos durante 1 mes, afrontando la crudeza de su clima, explorando sus enigmas naturales, recorriendo sus más inaccesibles sitios. Ese era nuestro desafío. Navegábamos el estrecho de Lemaire. Este paso marítimo entre Tierra del Fuego y la isla de los estados tiene 24 kilómetros de ancho. Para los antiguos navegantes europeos, su descubrimiento significó un pasaje que sirviera de alternativa al de Magallanes. Sin embargo, algunos de ellos lo consideraron, por sus aguas agitadas por los fuertes vientos, como el lugar donde chocaban los mares. Según una leyenda indígena, Aus, el estrecho de Lemaire, era el campo de batalla entre el viento y el mar. La isla de los estados, estrecha y alargada en sentido este-oeste, está situada entre los paralelos de 54 grados 38 minutos y 54 grados 54 minutos de latitud sur, y los meridianos de 63 grados 47 minutos y 65 grados 46 minutos de longitud oeste. Su ancho es muy variable, 16 kilómetros en la sección de mayor amplitud y 500 metros en la parte más angosta. Su longitud es de unos 65 kilómetros. La mayor parte de la isla está constituida por tierras altas, montañosas, que se levantan hasta los 600 y 800 metros sobre el nivel del mar. Una cadena de cerros recorre la isla de un extremo a otro de la misma. La parte norte del cordón montañoso tiene un límite bien definido. Su relieve muy escarpado se debe a la acción de numerosos glaciares o masas de hielo, de las altas montañas que descendieron por los valles durante el período cuaternario, a modo de río lento, formando a su vez gran cantidad de fiordos que salen del interior de la isla al mar abierto.
Este mar es de aguas superficiales, con profundidades que no superan los 40 metros. Contrariamente, el flanco sur de la cadena montañosa, recortado por fiordos y bahías amplias, se hunde en el mar en forma abrupta con profundidades que oscilan entre los 800 y los 3000 metros. Hay en la isla numerosos cursos de agua dulce. De poca longitud en las áreas montañosas orientales, predominan los arroyos torrentosos que se precipitan al mar por abruptas pendientes. Estos arroyos no superan los 2 kilómetros de longitud. En la región montañosa occidental, de relieve más suave, los arroyos adquieren longitudes mayores, llegando a medir entre 3 y 6 kilómetros. Sus tramos superiores recorren laderas de lentas pendientes, mientras que en los tramos inferiores transitan por lagunas, turbales y valles. Existen en la isla alrededor de 125 lagos de agua dulce, casi todos comunicados entre sí por arroyos que finalmente se precipitan al mar en los fiordos. El mayor de ellos es el lago Lovisato, de 3 kilómetros de longitud. A lo largo de alguna de las costas de la isla se han formado terrazas por la erosión marina. Sin embargo, el desarrollo de playas arenosas es aún incipiente, puesto que el ciclo erosivo se encuentra aún en una etapa juvenil. En las cartas de navegación encontramos con el nombre de puertos a las bahías estrechas y de aguas tranquilas protegidas de los vientos. Existen además entradas amplias y abiertas sin protección de los vientos y el oleaje, denominadas bahías. Completan la morfología de la isla numerosas entradas pequeñas o caletas. Un frío y húmedo amanecer nos sorprendió mientras el barco realizaba sus últimas maniobras para fondear frente a la bahía de San Antonio, al norte de la isla. Instantes después, la intensa actividad del desembarco invadía la cubierta. Sabíamos que los centros poblados más próximos e importantes eran Ushuaia y Río Grande al oeste y al noroeste, respectivamente, en la isla grande de Tierra del Fuego, aproximadamente a unos 230 kilómetros de este lugar. Además, según los planes acordados, el barco no regresaría sino al cabo de 3 semanas. Debíamos entonces estar preparados para autoabastecernos durante nuestra permanencia. 54 bultos, más de 1,5 toneladas de materiales y provisiones, serían desembarcados sin contar los 600 litros de nafta almacenados en tambores, que serían necesarios para la alimentación de los motores de nuestras embarcaciones, el equipo electrógeno y el compresor para el llenado de los tanques de buceo. Ubicada la fuente de agua potable, fijamos el lugar donde estableceríamos el campamento base. Una vez distribuidas las tareas en orden de prioridades, desmontamos y preparamos un área para armar las estructuras donde resguardar de las inclemencias del tiempo los equipos electrónicos. Finalmente instalamos el sistema de energía y la radio. LU1ACF, LU1 Alfa Charlie Foxtrot, responde a su llamado general LU1 Triple Alfa barra xilófono. Estación del Radio Club Argentino operando desde Isla de los Estados en el Atlántico Sur. Pasada la medianoche establecimos el primer contacto radial con el continente. LU1 Argentina, Capital Federal. Bueno, muy bien, Carlos, bien copiado por Buenos Aires. Tomado debida cuenta de sus actividades por allí. Y bueno, me siento muy feliz de poderle hacer llegar mi palabra de felicitación por su tarea.
México y en particular porque ustedes nos traen la geografía que los argentinos o que los de Buenos Aires no conocemos, y el resto del país hacia el norte, naturalmente. Y en particular, estando en la isla de los Estados, se me ocurre que ustedes allí nos traen algo así como noticias de unos parientes lejanos, que no deberían estar tan lejanos, y creo que de aquí en más, con la ayuda de ustedes, que no solamente irradian una transmisión de esta naturaleza, sino al mismo tiempo lo que se llama, con letras mayúsculas, cultura, sean bienvenidos, ¿no? Para que nosotros podamos conocer algo de lo que es nuestro, que no podemos querer si no conocemos. LU1 triple alfa barra X, LU1 AZ. LU1 Alfa Charlie Foxtrot es LU1 triple alfa barra xilófono, Isla de los Estados retornando. Hasta cualquier momento, Hugo, muchísimas gracias por el contacto y vamos a tratar de estar nosotros en esta frecuencia todas las noches a partir de 21 horas. LU1 Alfa Charlie Foxtrot Buenos Aires transmitió LU1 triple alfa barra X, estación del Radio Club Argentino, operando desde la Isla de los Estados en el Atlántico Sur. Con cielo casi despejado y el aire agitado por un viento frío y húmedo, la mañana nos anticipaba una jornada con probable buen tiempo. En Ushuaia se había incorporado a nuestra expedición Juan Carlos Chévez, joven naturalista argentino, experto en la flora y fauna de la región fueguina, quien se dispuso a colaborar con nosotros en la exploración de los numerosos enigmas naturales que esconde la Isla de los Estados. La Isla de los Estados es en este lugar, Bahía San Antonio. Estamos exactamente acá, sobre la playa, al lado de este curso de agua. Todos esos cursos de agua dulce y potable en la zona de Tierra del Fuego se conocen como chorrillos. Vamos a remontar este chorrillo entonces, hasta alcanzar este lago que está al pie de los Montes Gou. Muy bien, a pesar que la distancia no es mucha, va a ser difícil, porque hay un bosque siempre verde muy tupido cubriendo toda la isla y también esta zona, con una gran cantidad de troncos caídos, musgos bastante resbaladizos y también terrenos inundados. Debimos esperar hasta las 8:30 horas para iniciar el trayecto por el sector de playa que la bajamar poco antes había dejado al descubierto. Caminábamos bajo un sol que por momentos traspasaba las nubes, destacando en contraste el brillo singular de la arena y los filosos grises de las salientes rocosas. No obstante, muy distinto era el panorama cuando el cielo se cubría de esporádicas nubes, proporcionando al paisaje un aspecto triste y deprimente que sin duda influía sobre nuestro ánimo, superado, sin embargo, por el espíritu optimista del grupo. En esta época estival, el sol llega a permanecer casi 17 horas continuadas. En invierno, en cambio, la claridad puede alcanzar apenas las 10 horas diarias. Nos aventuramos en la espesura abriendo en esa enmarañada vegetación una estrecha picada. Este bosque, siempre verde, tupido y selvático, es el rasgo más característico de la isla que la diferencia notablemente con la vegetación de las Georgias del Sur, ubicadas prácticamente a la misma latitud en el mar argentino. En la isla hay gran variedad de hongos. Chévez nos describiría una de ellas. Carlos, acá podemos apreciar algo bastante interesante en este guindo joven. Es ese nudo que lo forma un hongo, que al atacar al árbol provoca esa reacción tan característica. Ese hongo se conoce en la zona de Tierra del Fuego como pan del indio, porque servía de alimento a los indígenas del archipiélago fueguino. ¿Es comestible? Es comestible. Y en la zona de Bariloche, por ejemplo, los araucanos lo llamaban yao yao. Ahora lo que vemos no es el hongo, sino simplemente la reacción que este provoca en el árbol. Lo que es interesante destacar es que el hongo es mucho menos frecuente en la isla que en Tierra del Fuego. Los indios yaganes de Tierra del Fuego, esencialmente carnívoros, cuando sus incursiones de cacería resultaban infructuosas,
se alimentaban con esta variedad de hongo o pan del indio, esponjoso y de color parduzco, que los indígenas recogían de las cortezas de los árboles. Uno de los habitantes más típicos de este lugar es el rayadito, cuyo nombre se debe a varias líneas bien definidas que cruzan su plumaje. Perteneciente a una variedad del hornero, este pájaro puede emitir diversos cantos, por lo cual es conocido también con el nombre de yiqui-yiqui, que es uno de sus trinos. De pequeño volumen, inquieto y movedizo, se distingue por su cola larga en forma de espina. Lo encontramos escarbando las cortezas a la manera de los trepadores o carpinteros en busca de larvas o insectos para su alimentación. Las dificultades disminuían muy poco en nuestro trayecto hacia el lago. Teníamos que luchar contra un suelo extremadamente húmedo, cubierto de residuos de vegetales en putrefacción, en el que nos hundíamos en algunos trechos hasta la rodilla. Un mullido tapete de varios metros de espesor, formado por musgos, líquenes y hepáticas, constituían una especie de esponja gigante que retenía gran cantidad del agua proveniente de las lluvias y los deshielos. Estas son las hepáticas, unas plantas bastante primitivas. Como podemos apreciar en detalle, no se diferencia ni hoja, ni tallo, ni flor, ni fruto, ni ninguna de las otras partes características de las otras plantas a las que se denomina plantas vasculares. Estas plantas viven siempre sobre lugares muy húmedos y sobre materia vegetal en putrefacción, como el caso de este guindo caído. Por eso es que aquí en la isla, donde existe tanta materia en putrefacción y tanta humedad, existe una notable diversidad de especies de estas plantas. Hay alrededor de 94 especies de hepáticas en la isla. Estas plantas, parecidas a los musgos, pertenecen a las criptógamas, especie vegetal cuyos órganos reproductores se encuentran ocultos como los hongos y los helechos. Estos son los musgos. Otras plantas similares también pertenecen a la clase de las briófitas, junto con las anteriores, con las hepáticas, y existen centenares de especies en la isla. También, al igual que las anteriores, buscan materia vegetal en putrefacción y mucha humedad. El musgus, del latín muscus, es el nombre genérico con que se denomina a las plantas criptógamas, menudas y apiñadas que crecen sobre las piedras, las cortezas de los árboles y en lugares húmedos en general. Los musgos secos tienen la propiedad de reanimarse y reiniciar su crecimiento si se los pone nuevamente en contacto con el agua. En la isla se conocen alrededor de 75 especies de musgos. Seguíamos el curso del chorrillo a través de la espesura. No existe descripción alguna para dar idea de la tristeza que emanaba de aquella masa confusa de árboles de todas las edades y dimensiones que se erguían sobre los despojos de otros troncos putrefactos. La misteriosa grandeza del lago y su entorno natural nos dejó sorprendidos y compensó el esfuerzo realizado durante los 3 difíciles kilómetros recorridos. La parte sur del espejo de agua estaba formada por la ladera del cordón montañoso. Desde allí caían abruptamente al lecho varios cursos de agua provenientes de los deshielos y las continuas lluvias. El lago ocupaba la parte superior de un valle glaciario y la superficie alcanzaba aproximadamente 5.000 metros cuadrados. Sus aguas poco profundas y muy cristalinas nos permitían observar un fondo rocoso y casi desprovisto de vegetación. Una de nuestras incógnitas era la potabilidad del agua de la isla. Juan Carlos extrajo 5 muestras en distintos sectores del lago. El análisis confirmó más tarde su gran potabilidad y una composición rica en minerales ferrosos. A poco de colocar nuestras cámaras en el lugar, descubrimos la existencia de una pareja de pullenes. Esta especie se encuentra también en la región andino-patagónica de la República Argentina.
pero existe una diferencia entre ambas poblaciones. Mientras los andino-patagónicos cumplen su ciclo vital en agua dulce, los de la isla son diadrómicos, es decir, que migran periódicamente desde los lechos de agua dulce hacia el mar y viceversa. Debido a que los puyenes patagónicos se encuentran en peligro de extinción por la introducción del salmón y la trucha, que los utilizan para su alimentación, la colonia de la isla se constituye en vital reserva de esta especie. En el mismo lago encontramos el cormorán biguá, un ave que pertenece al orden pelicaniforme. Aunque mucha gente lo confunde con los patos, está emparentado con el pelícano y lo podemos encontrar a lo largo de toda la Argentina. Su régimen alimenticio se fundamenta en el Puyén, por lo que ha asentado una colonia de nidificación en la isla. Registramos además la presencia de una nutria de agua dulce de más de 1 metro de longitud. Es el huillín, que se distribuye en la región de los bosques andino-patagónicos, en los cauces de agua dulce, y se encuentra en etapa de extinción. Aunque se desconoce casi por completo su ciclo de nutrición, al cabo de largas observaciones comprobamos que su alimentación en la isla se basaba en el puyén y en el biguá. Siendo un animal muy raro, desde la década del 70 solamente un ejemplar vivo fue visto por los guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la isla Victoria, en la provincia de Neuquén. Era probable entonces que estuviésemos ante la presencia del último ejemplar vivo en estado natural de una especie casi definitivamente extinguida. Una vez más el misterio de la naturaleza nos tocaba de cerca. Una vez más cabía pensar en la importancia de la preservación de las especies, eslabones vitales en el equilibrio biológico de la humanidad. En Ushuaia tuvimos la oportunidad de conversar con la señora Natalie Goodall, naturalista radicada actualmente en la zona de Tierra del Fuego. Entre otros tópicos, Natalie se ha dedicado al estudio y la investigación de la flora de las regiones fueguinas. Más llamativos es el canelo. Es un árbol bastante grande y es importante porque los primeros marineros que llegaban al estrecho de Magallanes y los estados Cabo de Hornos lo usaban como un antiescorbuto. La corteza del árbol es picante y las semillas muy picantes. Y cuando ellos llegaban a esas latitudes no tenían más comida fresca y usaban este árbol. También es importante porque fue la primera planta que los exploradores llevaban de vuelta a Europa de la Argentina. De forma esbelta y elegante, el canelo se cubre de blancas y perfumadas flores, las que lo distinguen de las demás especies. Su corteza, muy aromática y rica en ácido tánico, es muy cáustica y se la emplea en preparados medicinales. La excelente madera del canelo era utilizada por los indígenas fueguinos para la fabricación de mangos de arpón. Otro árbol muy típico de los estados es el guindo. Acá en Tierra del Fuego todo el mundo lo llama el coihue. El guindo o coihue puede alcanzar alturas de hasta 15 metros en lugares de la isla resguardados de los temporales. En cambio, en los sitios castigados por los fuertes vientos, el guindo sufre una notable transformación, adoptando extrañas formas cuya altura no supera el 1,5 metros. Otra planta muy llamativa es el senecio. Este es senecio smithii, que es una planta bastante grande, crece en los pantanos o al lado de los chorrillos, tiene flores blancas, grandes.
Existen alrededor de 1.200 especies de senecio, en general bastante definida cada una. Esta planta herbácea anual pertenece a la familia de las compuestas. Su florescencia posee colores que van del blanco al púrpura. Otra planta muy notable de la Isla de los Estados es el helecho de Magallanes. Es un helecho un poco diferente de lo que pensamos normalmente en un helecho, porque los tallos son muy rígidos, las hojas son bastante duras. Crece, esto es una hoja chica. En una publicación, Natalie Goodall afirmaba: la tierra y los árboles de la isla están completamente cubiertos de helechos que junto a las gramíneas y las juncáceas componen el estrato herbáceo de la Isla de los Estados. Esto es la chaura, es un arbusto. Las puntas de las hojas tienen espinas, así que no es muy cómodo caminar entre estos arbustos. Tiene frutas, tiene flores y después frutas 2 veces por año, en verano y después en invierno. Así que fue muy útil para los indios que tienen muy poca comida vegetal. Perteneciente a la familia de los calafates, la chaura abunda y crece vigorosamente en la isla. En algunas zonas esta planta alcanza dimensiones considerables, llegando a medir hasta 2 metros de altura. De hojas espinosas y cuajada de bayas encarnadas, comestibles y de un sabor dulce empalagoso, la chaura resplandece al sol con sus vivos racimos rojizos. Otra de las inquietudes que nos llevó a la isla fue la exploración de su flora y su fauna subacuática. Al cabo de 2 semanas de investigación en la superficie, nos propusimos recorrer su plataforma submarina. Rodeando la isla hay grandes concentraciones de algas. Las dimensiones de estas agrupaciones oscilan entre los 100 y 1000 metros de ancho, extendiéndose en casi todo el largo de su contorno. La jornada se presentaba muy luminosa, lo que nos aseguraría buena visibilidad hasta los 30 metros de profundidad. La temperatura del agua era de 5 a 6 grados centígrados, apenas 1 o 2 grados más que los registros del casquete antártico, por lo que calculamos que cada inmersión no debería ser demasiado prolongada. Una de las especies de alga más abundante es el cachiyuyo o cochayuyo, de grandes hojas color parduzco. Esta alga forma densos bosques subacuáticos y sus hojas flotan ayudadas por cápsulas llenas de aire intercaladas en sus talos, a manera de boyas de un espinel. Una planta de cachiyuyo puede alcanzar una longitud de más de 10 metros y se fijan al fondo mediante grampones cuyos tallos miden hasta 1 metro de diámetro. Las grandes concentraciones que afloran a la superficie, en esencial en el noroeste de la isla, forman una especie de red protectora, impidiendo el desgaste natural de sus costas. En otras regiones de la Argentina, especialmente en la provincia del Chubut y en Santa Cruz, estas gruesas barreras de algas son explotadas industrialmente en forma intensiva como fuente de alginatos para la producción de agar-agar o gelatina vegetal. El cachiyuyo suele asociarse también con otras algas, formando enormes concentraciones. Estas densas comunidades de algas albergan una interesante variedad de líquenes y hongos marinos, moluscos, crustáceos y otras especies que encontramos asociadas tanto a las algas como al fondo marino. Estos verdaderos bosques submarinos sustentan además una rica comunidad de invertebrados, en particular erizos, medusas y estrellas de mar, brindándoles alimentos, refugio y lugares de reproducción. La medusa es un curioso invertebrado de cuerpo blando, casi transparente, en forma de campana o sombrilla, que flota libremente arrastrada por las corrientes subacuáticas. Pertenecientes al grupo de los celenterados, son llamadas así por una cavidad gastrovascular o celenterón
que poseen en la parte inferior de su cuerpo. De la fauna marina que habita los alrededores de la isla, se destaca la presencia de verdaderas colonias de lobo marino de 2 pelos o foca peletera sudamericana, mamífero pinípedo con forma de pez y cabeza de perro, cuya piel posee un alto valor comercial. De desplazamiento brusco y dificultoso en tierra firme, se mueven con gran rapidez y agilidad en el agua. Esta magnífica especie fue casi exterminada en el pasado debido a una descontrolada explotación por su codiciada piel, aún más valiosa que la del lobo marino de 1 pelo. A diferencia de este último, el lobo de 2 pelos posee gran agresividad y voracidad. Existen 2 subespecies, la australis, más numerosa, establecida en toda el área del Atlántico sudoccidental y específicamente en el archipiélago de las Malvinas, y la subespecie gracilis, cuyas colonias más numerosas se encuentran en Uruguay, en la isla de los Lobos, frente a Punta del Este. Existen también en Argentina colonias menos importantes de esta subespecie en las costas del Chubut, en las islas al sur del Canal de Beagle y en la isla de los Estados. Existen en la isla 5 variedades de pingüino. De todas, la especie más curiosa y notable por su belleza y su gran tamaño es sin duda el pingüino rey o pingüino real. De plumaje muy tupido y parejo, lo caracteriza el color amarillo de su cuello. Su pico es muy agudo y dentado como la boca de los tiburones y constituye un arma de supervivencia peligrosa para sus enemigos. Este pingüino puede alcanzar una altura de 1,20 m. Grandes colonias de esta especie habitaron la isla. Hoy solo pueden encontrarse ocasionalmente ejemplares aislados. Nos cabía una reflexión. El pingüino rey es otro ejemplo de la indiscriminada explotación que realizara el hombre, poniendo a esta, como a otras tantas especies, en crítica e irrecuperable etapa de extinción. Las precipitaciones en forma de lluvia o de nieve son muy frecuentes y una de nuestras mayores dificultades era el almacenamiento de leña seca que resulta muy escasa en toda la isla. Durante el verano llueve de 20 a 22 días al mes y el promedio anual supera los 700 milímetros. La nieve acumulada durante el invierno llega a fundirse totalmente en la época estival, por lo tanto no hay en la isla hielo permanente ni campos de nevisa. La humedad relativa anual oscila entre el 76 y el 85%. Hacia fines del siglo pasado funcionaron en la isla un faro, una subprefectura y un presidio militar, el presidio de San Juan del Salvamento. De sus construcciones solo quedan algunos restos de los basamentos. El clima, la vegetación y las mareas han devorado todo vestigio de la fortificación. Un interés arqueológico e histórico nos llevó al lugar. Fundados por el comodoro Augusto Lacerre, al frente de una expedición de la Armada Argentina al Atlántico Sur y construidos al fondo de la bahía de San Juan del Salvamento, el sitio donde se erigían las instalaciones era verdaderamente hermético y tal vez uno de los más inhóspitos del mundo. En verdad, esa zona era particularmente inadecuada. Recibía todos los vientos del noreste, del mar abierto, que la convertían en una bahía inhabitable, encajonada y expuesta a los más rigurosos temporales. Cerca del lugar donde estuviera instalado el presidio, los restos de un cementerio que data de enero del año 1900. Allí, mudas cruces resistían el embate de los vientos. Y alrededor la soledad, un empecinado cielo gris y un helado silencio únicamente interrumpido por el triste rumor del mar. En 1898, el incansable periodista y escritor argentino Roberto Pairó visitó este puerto donde permaneció aproximadamente un mes. Sus relatos en forma de crónicas literarias fueron compilados
en un extenso volumen titulado La Australia Argentina. En él, Roberto Pairó dice: la isla de los estados parece hecha expresamente para presidio y para fortaleza. Huir del presidio para vagar por la isla, imposible, a menos de comer ratas y mejillones, o de tener medios de cazar las aves de los lagos o de las costas, y ser de una constitución a prueba de bomba para soportar la intemperie, las inclemencias del clima. Nadie puede escapar de ella. Hacia principios de siglo el presidio fue desalojado y trasladado a Ushuaia. La doctora Anne Chapman es una antropóloga francesa, miembro del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia como encargada de investigaciones. Interesada en comprobar la teoría de la existencia en la isla de indios yámanas provenientes de Tierra del Fuego antes de la llegada de los marinos holandeses en el siglo XVII, la doctora Chapman realizó una expedición acompañada por 2 ayudantes argentinos expertos en supervivencia. Realizaron exploraciones principalmente en la zona de Bahía Flinders y sus alrededores. En oportunidad de dialogar con ella, nos refirió sus investigaciones y sus conocimientos y estudios sobre los indios onas y yáganes o yámanas. Le preguntamos si el intento de demostrar la probable existencia de antigua vida indígena en la isla de los estados era una inquietud exclusivamente suya. A esto la doctora Chapman nos respondió: no puede decir que sea una inquietud extraordinaria propio mío. Yo creo que todo investigador, antropólogo o etnólogo hubiese tenido la misma aspiración, dice la doctora Chapman. En la medida en que se sepa, la isla de los estados nunca fue habitada en una época anterior al descubrimiento por los europeos en el siglo XVII. No habiendo ninguna documentación, continúa expresando la antropóloga en su relato, ninguna noticia de habitantes anteriores a los blancos. Este enigma puede atraer la curiosidad de todo científico o investigador de la vida indígena en Sudamérica. Ahora bien, yo, desde el punto de vista de mi propio trabajo entre los Selknam, o sea, los ONA, como antropóloga, a mí me interesaba de sobremanera la isla de los estados, en la medida que en la religión y la mitología y el chamanismo de los Selknam, la isla de los estados juega un papel simbólico, se puede decir, de mayor alcance. Es el símbolo visual del poder del universo que surge más allá de la cadena montañosa de la isla. Y por otra parte, el yamanismo también es un símbolo importante, por cuanto una de las mayores aspiraciones de un yamana era ascender a la cordillera resbalosa. La cordillera resbalosa era visualmente localizada en la isla de los estados, y se trata en efecto del monte Bobe, el pico más alto de la isla, que resulta visible desde el extremo sudeste de la isla grande de Tierra del Fuego. Más adelante, y aludiendo a las distintas investigaciones llevadas a cabo en la región en torno al origen de las costumbres indígenas del extremo subcontinental, la doctora Chapman hizo una extensa referencia al trabajo desarrollado en sus tareas de investigación. Los indios yámanas y los yaganes eran excelentes navegantes y llegaban a recorrer extensas travesías en sus precarias embarcaciones. Era dentro de la lógica misma de la vida tal como lo conocemos de los llamados cañoneros, sea los yámanas y los yámanas que habitaban aquí el canal de Beagle y toda la parte del archipiélago hasta Cabo de Hornos, habiendo sido gente tan adestrados en la navegación de sus islas y islotes, era de esperar, o era
lógico pensar que ellos hubieran podido alcanzar a la isla de los Estados si lo hubieran deseado. En este sentido, continúa diciendo la doctora Chapman, la teoría era, no digo un proyecto que prometía un éxito seguro, pero era al menos muy promisorio. Seguidamente quisimos saber si mitológicamente la isla de los Estados representaba para los indios Onas el porvenir del más allá. La doctora Chapman nos respondió concretamente a nuestra consulta. No diría exactamente el porvenir, diría más bien el sede máximo, para decirlo así, del poder o del universo que emergía más allá de la isla en la medida que emergía donde nacía el sol. La fuente universal. La fuente universal de energía. Geográficamente, los Yaganes y los Onas en la isla grande de Tierra del Fuego, ¿dónde estaban localizados? De diferentes costumbres, hábitos, tradiciones y conformación física, estos indígenas Onas y Yámanas ocupaban en general territorios bastante bien delimitados de la isla grande de Tierra del Fuego. Los Setnams u Onas habitaban la mayor parte de la región norte y la región oeste de la isla, y sus territorios colindaban con los de los Yaganes o Yámanas, según su nombre verdadero, en la cordillera que desciende frente al canal de Beagle. Los Yámanas ocupaban toda la parte del canal de Beagle hasta el valle de Slough. Vamos a los resultados de la expedición. Los resultados están a la vista. Están a la vista, como pueden apreciar. Esta piedra fue hallado en Valle Flinders. Fue posiblemente, très probablemente utilizado como piedra de apoyo para manufacturar otros instrumentos de piedra. Como se puede apreciar, hay trace de uso en su superficie plana, ¿no? Los percutores eran piezas de gran utilidad para los indígenas. Con ellos confeccionaban las puntas de flechas y arpones primordiales para la obtención de alimentos. Mediante estudios arqueológicos se ha podido determinar el método de fabricación de estas puntas. Sobre un trozo de roca previamente seleccionado, en general se utilizaban rocas de vulcanita, el artesano asestaba golpes con su percutor hasta darle forma foliácea, es decir, la forma de una hoja de árbol. Luego trabajaba sobre una de sus caras aplicando fuertes golpes oblicuos a los bordes de la pieza hasta obtener un contorno filoso. Terminada la primera de las caras, realizaba el mismo trabajo sobre la cara restante. De esta forma lograba una punta casi simétricamente perfecta. Doctora Chapman, estos instrumentos, que son solo una parte de todo el material que usted ha recogido en su expedición y que van a quedar depositados en el Museo de la Ciudad de Ushuaia, son una prueba evidente y concreta del éxito de su trabajo. La isla de los Estados, podemos hoy decir que estuvo, sí, habitada por indígenas del sur de nuestro país. Yo creo que esta piedra tallada por la mano del hombre sintetiza perfectamente y concretamente el éxito de su expedición. Queremos decirle simple y solamente por su trabajo, gracias. Bajo una fría llovizna, transcurrimos los últimos instantes de nuestra permanencia en la isla. Antes de partir, colocamos una placa, documentando así el paso de la expedición. Seguramente nos alejaríamos observando muy calladamente las costas fantásticas de este peñón sombrío, de esta increíble isla del fin del mundo.